Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles que inviten a otras personas para que entren a la sintonía del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, para que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado según San Juan en el capítulo 13. En esta oportunidad vamos a hacer lectura entre los versículos 11 al 20. San Juan capítulo 13, versículos del 11 al 20. Dice así la palabra del Señor, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. En el versículo 11 dice la palabra que porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Allí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a Judas Iscariote, el traidor. Versículos 12 y 13 dice la palabra, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que los he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Dice aquí la palabra, así que después que les hubo lavado los pies y dijo, recordemos que la palabra dice acerca de esto, ya lo hemos estudiado, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, pues es Josué 5:15. Aquí Juan relata después que hubo lavado los pies. El escritor hace este énfasis porque para nuestro Señor Jesucristo pudiese lavar los pies de sus discípulos, ellos debían quitarse el calzado de sus pies. ¿Qué significa esto?
significa que debían despojarse y dejarse lavar los pies con agua por el maestro. Ya hemos estudiado el significado del agua. El significado del agua en la misma Biblia significa la palabra de nuestro Dios. Así lo estudiamos y lo leemos en Isaías 55, 1, 2, Jeremías 2, 13, Juan 13, Juan 7, 37 al 38 y algunos versículos más. Que el Señor, para poder lavar los pies de los discípulos, ellos tuvieron que despojarse de su calzado. Y al lavar los pies significa que es la palabra la que debería conducir la vida de sus discípulos. Leamos entre los versículos 14 al 17. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Si el enviado es mayor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Amén. En estos versículos es donde quiero hacer el énfasis y centrar la enseñanza en esta oportunidad. Y esta enseñanza yo la he titulado Siervos inútiles. Si algunos de nosotros trabajamos en alguna empresa temporal o continuamente, en esa empresa existen jerarquías o superiores que llamamos jefes. El jefe coordina las labores que debemos cumplir y terminada una labor indicada por él, casi que de inmediato ya nos asigna otra labor. Y a veces nos sentimos cansados, pero sabemos que debemos cumplir las órdenes que nos da nuestro jefe inmediato. Cuando las personas atienden las demandas de su jefe inmediato, algunas empresas dan incentivos y premios a sus mejores empleados, todo porque hicieron lo que se les ordenó. Desde la palabra vamos a estudiar por qué se recibe este título de siervos inútiles, cuando se hace todo lo que se le ordena a una persona. Lucas 17, versículos del 7 al 10 dice así. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dicen más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén.
nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí en el Evangelio según San Lucas a sus discípulos que cuando ellos hiciesen lo que se les ordenase, el título que recibirían o que deben recibir son siervos inútiles y ellos mismos sin sentirse como siervos inútiles porque hicieron todo lo que se les había ordenado. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que estamos estudiando, nuestro Señor Jesucristo dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, o sea, escucha esto. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Y cuando el siervo del Señor hace lo que el Señor le demanda hacer, el título que recibe es siervo inútil. En el día de hoy existen personas que se autodenominan siervos de Dios y algunas personas reciben invitaciones para que vayan a compartir acerca de la palabra o a interpretar canciones de la música cristiana. Y vaya que aquellas personas que se denominan siervos de Dios les hacen grandes exigencias a quienes les han invitado para que compartan y exigen en qué tipo de hotel deben ser hospedados, en qué clase de el viaje de avión se les debe tener en cuenta. Y estos hombres y mujeres que se autoproclaman siervos de Dios, haciendo estas exigencias, en nada se diferencian de las personalidades del mundo, grandes músicos, grandes cantantes, actores, deportistas. El verdadero siervo del Señor no lo debe decir, lo debe demostrar con sus hechos. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues todo lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Siervos inútiles. Cuando aquel hombre o aquella mujer que dice agradar a Dios y servirle a Dios, hace lo que el maestro le invita a hacer y no que aquel hombre o aquella mujer que dicen servirle al Señor se sientan en sus tronos y hacen del ministerio una fuente grande de riqueza. Y resulta que ya incrementan el estatus de vida
y ya aquella persona, hombre o mujer, entonces ya toma grandes posesiones en una casa pues majestuosa, en sus grandes vehículos, y muchos de ellos ya tienen hasta guardaespaldas y dicen que son siervos del Señor. Levantan sus manos y no tienen más anillos de oro en sus manos, porque solamente tienen 5 dedos en una mano y 5 en otro, y 5 en otro, pero las alhajas que tienen son mayúsculas. Y no, es que el Dios que me llamó, el Dios que llama es el Dios que prospera. Nosotros no debemos buscar a Dios para que nos prospere. Nosotros no debemos buscar a Dios para que nos bendiga. Nosotros debemos buscar a Dios porque ya nos bendijo y nos prosperó para una vida exaltada y glorificada en el reino de los cielos. Él nos hizo sentar, dice Efesios capítulo 2, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que nosotros obtengamos las grandes riquezas de su sabiduría, de su conocimiento y de su entendimiento en el reino de los cielos. Pero ahora el evangelio en gran parte ha sido tergiversado. Y entonces aquellos hombres y mujeres que proclaman el evangelio de la prosperidad hacen sentir a aquellas personas que están creyendo en la palabra que está llevando ese hombre, esa mujer, que ese es el lugar donde Dios los quiere tener. Y hacen pensar a las personas que se hace un verdadero cristiano y un verdadero obediente a la verdad del Señor es por la prosperidad económica que se tiene, y eso no es así. La palabra del Señor nos enseña esto. Cuando dos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, uno llamado Santiago y otro llamado Juan, hermanos ellos, le hicieron una petición al Señor Jesucristo, que cuando Él viniese en su reino, que uno estuviese a su derecha y otro a la izquierda del Señor. Y esto les contestó el Señor: pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Está hablando Jesús de él mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate de muchos. Amén. ¿Qué está queriendo decir en este momento aquí en Marcos 10:45? Que Él vino a dar su vida donde en la cruz del Calvario se hizo siervo, y dice que él, haciéndose siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 11. Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el igual a ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo. Y en condición de siervo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero está hablando acerca de la humillación de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él se humilló por todos aquellos que en Él deberíamos creer y habríamos de creer. Amén. El mismo Jesús se está poniendo como un verdadero siervo, dando su vida por aquellos que no la merecíamos, no merecíamos ser salvos, porque por nuestros delitos y pecados tendríamos que haber sido destituidos de la gracia del Señor, mas Él en su misericordia nos rescató y hoy somos nuevas criaturas por el amor del Señor, no porque nosotros lo merecemos, es su pura misericordia. A veces el cristiano dice es que esta es la vida que me merezco, nosotros no merecemos nada de Dios, nada, ni hombres ni mujeres que son cristianos, ninguno de nosotros merece nada del Señor, porque nosotros en pecado hemos sido concebidos, dice la palabra del Señor. Mas en su misericordia hemos sido rescatados. Nada merecemos de Dios, mas todo lo que necesitamos Él nos lo da. No merecemos nada de Dios. Por eso Pablo, asimismo, allí en el capítulo 7 de Romanos, él dice, miserable de mí. Se trata el mismo Pablo acerca de la condición de pecado que representa el cuerpo en el ser humano, porque este cuerpo siempre es que tendiente al pecado. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos plantea muy bien la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, dice la palabra del Señor. Y como dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hace una gran comparación y explicación acerca de la carne y del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, de los versículos 1 al 7. Y allí el apóstol está sentado en eso, en que él no merece ser salvo por Jesucristo, pero el Señor lo rescató, así cada uno de nosotros. Y el Señor está diciendo que así el que hace la voluntad de Dios se le da el título de como siervo inútil. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando cada uno de nosotros que cree en el Señor y que queremos seguir al Señor, hacemos su voluntad, el título que recibimos es de siervos inútiles. Nosotros no esperemos la exaltación de los hombres, ni estemos nosotros buscando la exaltación de los hombres, porque el que busca lo suyo encuentra,
pero cuando buscamos al Señor, hallamos las grandes misericordias de Él, porque no podemos nosotros ensalzarnos a nosotros mismos, sino que dejar que sea el Señor el que hace su obra gloriosa en nosotros y nosotros todos los días querer vivir como siervos inútiles, queriendo hacer la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Si alguna persona que escucha esta enseñanza y no ha entregado su vida a Cristo, y a través de esta enseñanza tiene el sentir de recibir a Jesucristo, yo le invito a que repita conmigo estas palabras. En fe, creyendo en Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias y te bendigo y hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él vivió como hombre, padeció la muerte de cruz y que resucitó al tercer día. Creo que la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario me ha limpiado de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me ha librado de toda maldad. Gracias, Señor, porque inscribes mi nombre allá en el libro de la vida donde nunca más será borrado. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar por la administración que el Señor ha traído en su bendita y santa palabra en esta oportunidad. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos, porque en algunos momentos de la vida cristiana, nosotros pensamos en la relación contigo que merecemos muchas cosas y resulta que nada merecemos de ti. Nosotros te pedimos, Señor, que siempre nos des una actitud de servicio, de amor, para hacer todo lo que tú demandas de nosotros. Pues nosotros nada merecemos de ti, nada, absolutamente nada, Señor. Mas a nosotros no nos falta nada, porque tú todo nos lo das. ¿Qué más regalo tan precioso hemos recibido de parte tuya? Que nos has dado la salvación y la vida eterna, que ninguna persona sobre la faz de la tierra nos lo puede dar. Gracias porque nos has mostrado a tu Hijo amado Jesucristo y hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y hoy no amamos a Jesús porque nos dijo aquel, porque nos dijo aquella otra persona, sino porque hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús y hoy le reconocemos a Él como Señor, Sanador, Salvador y Libertador. Creemos en su muerte expiatoria, en su resurrección y creemos que Jesús pronto vendrá en las nubes para llevarnos a su presencia. Como iglesia, estamos esperando esto todos los días que nosotros nos levantamos después de la jornada de descanso. Creemos que hoy puede ser el último día antes de irnos en el arrebatamiento con nuestro Señor Jesucristo, que es el acontecimiento que aquellos verdaderos hombres y mujeres que seguimos al Señor y esperamos en Él y servimos con amor y con alegría, estamos esperando. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, y gracias porque no debemos de olvidar el título que nosotros recibimos cuando hacemos tu santa y tu perfecta voluntad. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, y damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.